Hola, mi nombre es Aixa Sánchez y soy cursante de segundo primera de Inicial en el Instituto Superior de Formación Docente número 19. Hoy voy a hablar sobre la psicología social y la psicología institucional. Dentro de la psicología social podemos decir que como cualquier psicología es una ciencia que intenta comprender, explicar y predecir las conductas del individuo, pero en situaciones sociales. En cuanto a la psicología institucional, es toda ciencia que se encarga de estudiar los procesos de conductas y pensamientos en entornos sociales, pero dentro de una institución. En cuanto a instituciones educativas, dentro de ellas, como ya sabemos, podemos encontrar distintos vínculos. Como seres humanos, nosotros necesitamos el vínculo de otro para poder interaccionar y para poder construirnos a nosotros mismos. Dentro de esos vínculos surgen las grupalidades, que me pareció importante destacarlos, ya que como estamos en vínculo con otro, en contacto con otro, estamos también en grupalidades. Dentro de todos ellos, podemos decir que la matriz de aprendizaje se nos inserta en nosotros para poder lograr construirnos socialmente como individuos y en consecuencia de esto, la sociabilización tiene gran parte que ver en todos estos ítems, ya que sin la sociabilización no se podrían llegar a cabo todas estas instancias. Dando comienzo a todo esto, voy a hablar en profundidad de cada uno de ellos. En los temas de los vínculos podemos llegar a hablar sobre el texto de Aprendizaje Vínculo, una mirada sobre el aprendizaje de Enrique Pichón Rivière y Paulo Freire. Para Pichón Rivière, el proceso de aprender implica una acción y una relación con el objeto. Él dice que toda conducta supone el vínculo humano, ya que resulta de las distintas formas de acercamiento y descubrimientos que haya realizado anteriormente el sujeto. Todo esto en base a su experiencia e interacción con el mundo. Se habla sobre las primeras instancias del vínculo, en donde se establecen los primeros ciclos de vida en el que se encuentra el bebé y su madre. Y en ello está basado el modelo alimenticio y es la primera forma de relación establecida entre el sujeto y su mundo. Y que a partir de esa instancia se irán estructurando distintos vínculos. Él dice que todo vínculo es bicorporal. ¿Por qué? Porque se necesita de otro en relación de dos. Pero a la vez es tripersonal, porque al mismo tiempo aparece otro, un tercero, desde el psicoanálisis, en el cual se remite como una relación edíptica de un triángulo. Y se dice que el aprendizaje de ese tercero es el obstáculo epistemolofílico, porque es la dificultad de amar al objeto de conocimiento, una dificultad de también interactuar, acercarse o alejarse de él. Ahora, tomando a la familia como punto central, podemos decir que dentro de las instituciones educativas, con las familias tiene que haber como una cierta comunicación, un cierto vínculo también, para lograr llegar a un aprendizaje mucho mejor al alumno. Tiene que haber una comunicación, un diálogo, una escucha de las familias, aprender a saber en qué contexto se encuentra cada familia y tener mucha empatía sobre el otro, posicionarse en ese lugar de cada familia e intentar ayudarlos para lograr una mejor educación. Dentro de las instituciones educativas nos encontramos a Lidia Fernández en Instituciones Educativas, Dinámicas Institucionales en Situaciones Críticas. Ella dice que la institución es un objeto cultural en el cual se expresa cierto poder social y nos referimos a las normas y valores que adquieren en la organización social de un grupo o la concreción de normas y valores en establecimientos. Dentro de las instituciones se encuentra lo grupal o lo colectivo, para poder regular el comportamiento individual. Y decimos que toda organización social es un conjunto de seres humanos que en nuestra organización nos permite asegurar las necesidades básicas de nosotros, tales como subsistir, sea de abrigo, alimento, cuidado y afecto. En el conjunto de la subsistión tiene que haber unas producciones culturales, una organización que para nosotros sea útil. Dentro de lo que es útil para nosotros, la sociabilización está para apoyar todas esas producciones culturales, para apoyar sobre ese subsistir de nuestra propia organización. Ya que decimos que la institución regula el comportamiento individual, podemos decir que dentro de las instituciones nos encontramos con distintas relaciones de poder. Dentro de las relaciones de poder, como cada individuo tiene sus propios pensamientos y sus formas de accionar y no todos somos iguales, suelen surgir distintas tensiones en las cuales, si no llegamos a un mismo ideal o un mismo pensamiento entre unos y otros, pueden surgir distintas tensiones. En algunos casos suele ser favorable esto, ya que
se suelen captar distintas miradas sobre un mismo tema. En esas tensiones, dentro de lo grupal, nosotros somos una construcción social. ¿Por qué? Porque interviene lo cultural, establecido en los mismos grupos sociales. De ello voy a hablar de lo grupal en la infancia, donde Brunner nos demuestra que las culturas producen distintas formas de pensamientos y que el conocimiento se produce de la interiorización de las herramientas y las formas de sociabilización de la misma. Cuando hablamos de lo grupal, nos referimos a lo grupal en vez de grupo, porque nos referimos a una visualización de los fenómenos grupales en configuración que varían de la vida social de los niños, mientras estas forman una organización escolar, en el cual el docente forma gran parte de todo ello. Y el docente es el que se encarga de tomar las decisiones acerca de actividades programadas en los distintos grupos, o bien también pequeños grupos. Ahora, es interesante reflexionar con los estudiantes sobre la importancia del funcionamiento grupal, tanto para favorecer aprendizajes como para una construcción propia de subjetividad. A lo que recaemos de nuevo en los vínculos, que es necesario el vínculo para poder generar una cierta autonomía en el individuo, para en base a lo vivido lograr tener ciertos rasgos o construcciones sociales de lo que rigen de otros para poder hacer la mía propia y poder generar mis propios pensamientos, acciones. A lo que estamos hablando de la matriz de aprendizaje, de cómo nosotros, diría Ana Quiroga en la ficha de cátedra, aprendemos a aprender, donde estamos señalando que aprendemos a organizar y significar nuestras experiencias, sensaciones, emociones y pensamientos, por lo que construimos hábitos de aprendizaje y vamos generando una actitud de aprendizaje, es decir, una modalidad relativamente estable y organizada de pensamiento, sentimiento, acción frente al objeto de conocimiento y el acto de aprender. Cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de que no sea una relación lineal, sino más bien dialéctica entre las formas de aprender. Ella habla de la matriz o el modelo interno de aprendizaje, donde es una estructura compleja y contradictoria con la infraestructura biológica. Esto quiere decir que incluye no solo aspectos conceptuales, sino también emocionales, afectivos y esquemas de acción, en la cual esto se rige de que no es una relación solamente sujeto-mundo, sino que incluye representaciones en base a esos encuentros. Como nosotros ya tenemos una estructura, porque cuando nacemos tenemos el primer vínculo con nuestra familia, una vez que llegamos a las instituciones, diría Ana Quiroga que hay una ruptura del modelo, en el que tenemos una cierta quiebra de coherencia de las estructuras y moviliza la forma de relación de sujeto-mundo, hasta allí vigente, y la pone y nos pone en cuestión. Se abre un espacio para revisar las matrices de aprendizajes propias. Y el aprender y la relación con el otro se transforma en un objeto en el cual nos resulta interrogante y se empieza a considerar una reflexión más crítica sobre la posibilidad de nuevas formas de aprender. Y volvemos a recaer en que la familia es determinante para nuestros primeros ciclos de vida y es donde construir los aprendizajes más significativos para nuestro aprender a aprender. En este proceso interaccional depende de cada sujeto y cada contexto vincular social. Se da un pasaje de la dependencia de la propia autonomía. En conclusión, puedo decir de que todos estos ítems en lo grupal nos rige de una manera súper importante a cada uno de nosotros como seres sociales que somos, porque somos una construcción social, que es importante tener un vínculo con las familias de parte de la institución, ya que es muy importante habilitar ciertos espacios, tales sean presenciales o hasta incluso cuadernos de comunicaciones, entre otras, para lograr un mejor dialecto para la mejor educación. Y en todo ello de que la matriz de aprendizaje es súper importante, porque todo el tiempo estamos en contacto con el conocimiento de aprender a aprender, y todo el tiempo estamos haciéndonos de una construcción social. Y sin las grupalidades esto no funcionaría. Y como seres sociales y como formación en docente, me parece importante destacar esto para implementarlo siempre en el accionar cotidiano.